Bueno, pues buenos días, buenas tardes desde la franja horaria que nos veáis por mi parte. Y quería empezar agradeciéndoos la participación en este webinar y permitirme plantear bueno, mi punto de vista y mi experiencia en toma de decisiones en el contexto ISO 9001 y mi agradecimiento también a ISO Tools por la invitación. Vamos a hablar de un tema que forma parte de uno de los principios ISO 9001. Fijaos que cuando ISO 9001 empieza a plantear cómo configurar un sistema de gestión, lo hace asentado en 7 principios de gestión que relaciona en la norma ISO 9000. Si no habéis tenido ocasión o si es vuestro primer contacto con estos principios, os invito a que acudáis a la norma y los podáis leer, y a los que los conocemos yo creo que la lectura siempre nos aporta nuevos matices y nuevas maneras de mirar cada uno de los principios. Uno de ellos es el principio de toma de decisiones basada en la evidencia. Son 7 en total y personalmente creo que hemos trabajado mucho el enfoque a procesos en las organizaciones, hemos trabajado mucho el enfoque a cliente también, la mejora, quizá un poquito menos todos los principios relacionados con habilidades blandas. Sí, el liderazgo creo que está bastante trabajado. El compromiso de las personas y la gestión de relaciones, creo, o desde mi punto de vista, se está abordando con menor intensidad. Y la toma de decisiones basada en la evidencia, creo, desde mi experiencia, que flojea un poquito en las organizaciones. Con lo cual, toda la parte práctica que nos mostrará posteriormente Gilbert, creo que va a abrir bastante luz y a dar bastante luz sobre cómo poder aplicar esto en las organizaciones. Así que es en ese principio en el que nos vamos a centrar. Como todos los principios de 9000, tienen por una parte una declaración, después se trabaja en la base racional de ese principio, nos indica también la norma qué beneficios clave se pueden obtener con la aplicación de ese principio, que de una manera es el para qué o cómo contribuye ese principio al resto del sistema de gestión, y luego hay una serie de acciones que nos dicen cómo, nos dan pistas sobre cómo podemos utilizar ese principio en la implantación. Algunas serán más aplicables, otras menos, pero bueno, nos da un abanico de acciones posibles. Pues vamos a seguir ese mismo esquema para ver cómo aborda la toma de decisiones ISO 9001. En la declaración de este principio se nos dice que las decisiones basadas en el análisis y en la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados. Fijaos que la declaración es algo como muy simple y muy, como decimos en España, de perogrullo. Obviamente, es que hacerlo de otra manera pues nos puede llevar a qué sé yo, qué espacio o qué sitio, pero desde luego probablemente o con mucha seguridad no al resultado que pretendemos. Bueno, pues para mí esta declaración tiene ya bastantes claves y bastantes elementos para poder trabajar qué entendemos por una toma de decisiones basada en la evidencia. Vamos a analizar un poquito esta declaración. Fijaos que el objetivo fundamental de esa toma de decisiones, el para qué de ese proceso, porque vamos a ver luego que la toma de decisiones es un proceso dentro de nuestro sistema de gestión, pues como os digo, ese objetivo fundamental es producir el resultado que queremos, el resultado deseado. Y esto es muy importante, volveremos a lo largo de la exposición y luego al final a ello, porque quizás sea la clave que a veces nos permite salir de ese círculo vicioso en el que entramos, como una especie de rueda de hámster donde no hacemos más que marear datos y volver sobre ellos, con lo cual saber qué quiero obtener de esa toma de decisiones que me planteo, saber para qué quiero tomar esa decisión, me puede ayudar a salir de ese pensamiento recurrente. El principio, por tanto, se centra en qué sistemática vamos a poner en marcha, qué metodología para producir el resultado deseado. Fijaos que esta declaración introduce ya algo que es importante, que es el factor probabilidad. Lo que nos dice este principio es que la probabilidad de acertar, el acertar entre comillas, entendiéndolo como lograr el resultado deseado, es tanto mayor cuanto
más apoye mis decisiones en un análisis y en una evaluación de datos. Como bien decía Margot, el eje fundamental o la entrada fundamental de este proceso va a ser la información, no los datos, que los necesitamos y vamos a ver cómo trabajarlos, sino la información, que no es lo mismo. Y creo que estamos en una época, estamos viviendo un tiempo donde nos sobran quizá datos, tenemos datos por todas partes y lo que nos falta precisamente es información para tomar decisiones. Entonces, lo que nos va a permitir la aplicación de este principio es lograr que ese gap que tenemos entre el resultado deseado y el que vamos a obtener sea el menor posible. Este principio nos va a permitir tomar, por tanto, decisiones eficaces. Os he incluido una definición que ya aborda Peter Drucker en una publicación que hace en el Harvard Business Review en el año 67 del siglo pasado, que él llamaba la decisión eficaz. Y aquí ya Peter Drucker se adelanta y define esa toma de decisiones como un proceso sistemático. Por lo tanto, no debemos olvidar que el objetivo final de nuestro proceso es obtener un resultado deseado y para ello necesitamos directamente apelar a la acción. Si la decisión que tomamos no empuja, no decanta a una actividad que nos lleve a acción, no estamos hablando de una decisión. Eso también es muy importante. A veces en las organizaciones caemos en la parálisis por el análisis, en analizar datos y volver a analizar y seguir confirmando, pero no hacemos. Entonces, una decisión que no conduce a una acción es simplemente una intención. Para lograr obtener el resultado que necesitamos o que queremos, necesitamos actuar. Y eso va muy asociado al proceso de toma de decisiones. Quizá invertimos nuestro mayor esfuerzo en cómo gestionar esos datos, en cómo analizarlos, en cómo extractar la información, que quizá es la etapa cognitiva más compleja, y para eso tenemos las soluciones que se nos van a proponer, pero realmente el proceso no acaba hasta que no tomo acción. Y esa acción, normalmente, es la que más tiempo luego consumen las organizaciones. Bueno, visto ya la declaración del principio, vamos a ver la base racional en la que se apoya el proceso de toma de decisiones. En esta base racional vais a ver cómo ISO 9000 ya califica el proceso como un proceso complejo y añade uno de los ingredientes que hablábamos antes, la incertidumbre. Y de ahí que el proceso tenga asociada una probabilidad. Por lo tanto, y ligando un poquito con lo que os comentaba de la necesidad de la acción, no sabemos si nuestro proceso va a ser eficaz o no hasta que no se produzca un resultado de una acción. Y una vez que aquello se haya producido, ya podremos valorar. Entonces, de alguna manera, el proceso de toma de decisiones es la asunción de un riesgo y se trata de alguna manera de que ese riesgo sea el menor posible, el riesgo de que no se produzca el resultado que deseamos. En la redacción de la base racional del principio, veis que se introducen varias claves de este proceso que para mí son importantes. Uno es la entrada del proceso. Se nos habla de que hay múltiples tipos y fuentes de entrada en el proceso. Y nos vienen, efectivamente, como comentaba Margot, de muchísimas fuentes, muchísimos indicadores que podemos tener en toda nuestra organización. Otro de los factores claves del proceso es la interpretación. Y la interpretación introduce un nuevo parámetro, que es la subjetividad. Fijaos que la metodología que presenta ISO 9000, bueno, 14000 también, se me ha ido la palabra, la cabeza a 14000. La metodología que se nos presenta lo que pretende hacer es objetivar el proceso de análisis de datos, evidencias y hechos que tenemos, ¿vale? Junto a
análisis aparece otro factor importante que no podemos perder de vista, que son las relaciones entre los datos. Y así se nos habla de estudiar las relaciones causa-efecto y todo aquello que inicialmente no prevemos, ¿vale? Con lo cual, esa base racional ya nos va dando claves para el proceso de toma de decisiones. Dicho esto, determinando que el proceso de toma de decisiones es un proceso como tal, el objetivo va a ser, en la metodología que presentamos, eliminar el componente subjetivo y objetivar esa decisión. Y lo vamos a hacer apoyándonos en los datos de los que disponemos y en los datos que vamos a obtener, de manera que la probabilidad de ocurrencia del resultado que queremos sea la máxima posible. Es decir, vamos a minimizar el riesgo de que las cosas no salgan según prevemos. Como en todo proceso, hay una entrada y hay una salida. La entrada de este proceso es la información, no los datos, ojo, que esos los vamos a extractar, los vamos a trabajar, sino lo que vamos a obtener del trabajo que vamos a hacer con los datos. Y la salida del proceso es la decisión orientada a la acción que nos va a conducir al resultado deseado. Por tanto, es importante, aunque ya lo sabemos, que como en cualquier proceso, la calidad de la salida depende de la calidad de la entrada y de ahí la criticidad de la información que vamos a manejar en el proceso. Algunos beneficios claves que nos plantea ISO 9000 como beneficios de la implantación de este principio, los tenéis ahí listados, pero me voy a centrar en los tres que para mí son importantes. Uno es que, por una parte, la implantación de este principio permite a su vez mejorar el propio proceso de toma de decisiones. Eso es importante. Aplicamos también el proceso de mejora continua al proceso de toma de decisiones. Cuantas más decisiones tome, cuanto más aplique la metodología, mejor voy a saber utilizarlo, mejor voy a intensificar o más voy a intensificar el proceso y, por tanto, vamos cada vez más en ese ciclo de mejora continua. Por otra parte, la aplicación del principio nos permite también trabajar la eficacia y eficiencia de nuestros procesos y la capacidad de nuestros procesos para aumentar su propia eficacia y eficiencia. Y finalmente también es importante, el proceso de toma de decisiones está orientado a fomentar los procesos de cambio para que la organización pueda revisarse continuamente, cuestionarse sus propias decisiones e ir modificando las opiniones y las decisiones adaptándolas al entorno. ¿Cómo podemos aplicar este principio en las organizaciones? Bueno, pues ISO 9000 nos ofrece todo ese abanico de posibles acciones que a mí me gusta organizarlo en forma de proceso con la visión de ciclo PDCA totalmente alineada con la orientación a procesos de la norma. Y aquí lo vamos a ver perfectamente. Fijaos cómo algunas de las acciones que se nos propone están encajadas en este ciclo PDCA. Hay una primera fase de planificación del proceso donde vamos a determinar qué datos o qué indicadores son claves para la información que necesito. Y esto es importante. ¿Por qué necesito esta fase de planificación? Pues fijaos, no perdamos de vista la declaración del principio, donde nos planteamos para qué tomamos esa decisión. En función del para qué tomamos esa decisión, planifico el proceso de toma de decisiones. Según el resultado que yo quiera obtener, tengo que trabajar en unos datos u otros. A veces corremos el riesgo, luego lo vamos a ver, de tomar decisiones a partir de la información o datos disponibles, que no son probablemente, en un primer análisis, los adecuados para tomar esa decisión. Luego lo vamos a ver y cómo esto puede condicionar nuestras decisiones. Bueno, en esa primera fase de planificación selecciono esos datos clave con los que voy a trabajar. En la siguiente fase, en la fase de operación del ciclo PDCA, vamos a trabajar esos datos, a medirlos y a seguirlos para ver qué información nos aporta. En la siguiente fase, en la fase check del ciclo PDCA, lo que vamos a hacer es analizar y evaluar esos datos.
Y en esta fase es fundamental la interpretación. Para ello, trabajamos las relaciones causa-efecto de los datos y las consecuencias potenciales no previstas inicialmente, porque ese análisis de datos nos va a dar pistas sobre esas consecuencias que quizá no hemos previsto al principio. Finalmente, la última fase del ciclo PDCA, en la fase de acción, lo que tenemos que hacer es tomar la decisión e impulsar la acción con todos esos datos y ese análisis de datos. El proceso se apoya también en procesos soporte de nuestro sistema. Fijaos, lo tenéis en la parte de la derecha, cómo se nos pide también que las personas que van a trabajar esos datos, que los van a analizar, que los van a evaluar, sean personas competentes, de acuerdo a nuestro proceso de competencia. Y además, apela directamente también al proceso de gestión de información, cuando se nos pide que los datos con los que trabajemos sean precisos, fiables, seguros y estén a disposición de las personas que van a tomar esas decisiones, ¿vale? Bueno, hago un break en la presentación y os animo a que me planteéis cuál es el siguiente carácter que sigue en esto que os propongo. Irlo comentando, por favor, en el chat. A ver, ¿cuál es el siguiente carácter que puede seguir en esta serie que os comento? ¿Vale? Y probablemente, si no os hubiera enseñado esta primera serie y os hubiera dicho cuál es lo que sigue en esta serie, la respuesta hubiera sido totalmente diferente. Ana. Fijaos, dime, Gilbert. Estamos recibiendo varias respuestas y ¿Sí? bueno, de la primera PPT, ¿Sí? la mayoría dijo 15, ¿vale? Obviamente. Vale, ¿Y en la perfecto. segunda? En la segunda, bueno, hemos tenido menos respuestas, pero los que han respondido D, están haciendo ahora Sí. mismo la D. Y probablemente si hubiéramos tenido tiempo, yo cuando esto lo preparo en mis formaciones, según cómo enseñes una u otra, la respuesta es diferente, ¿vale? Fijaos y voy arriba y abajo para que veáis que la grafía central es la misma. Es decir, el dato es el mismo. Depende del contexto en el que situemos el dato, el significado, la información que nos aporta es una u otra y lo que nos permite concluir y decidir es uno u otro. ¿Vale? Eso que estáis viendo es lo que se conoce como sesgo cognitivo, que es uno de los factores que intervienen en nuestras tomas de decisiones, además de manera inconsciente. Básicamente el proceso de toma de decisiones es un proceso de percepción de datos que transforman una información a través de una interpretación, ¿vale? Y para todo ello es imprescindible que mi dato esté contextualizado en aquello que vive la organización como realidad. Esto que os digo es tremendamente importante para darnos cuenta de cómo tomamos las decisiones. En esas dos etapas, en la parte de percepción, de captación de datos, de captación pues eso, de los caracteres que hemos visto, y en el proceso de interpretación que en la mayoría de las ocasiones hacemos inconscientemente, aparecen sesgos que condicionan el proceso. Y no estamos exentos de ellos como humanos que somos, van inherentes a nuestro propio ADN y nuestra propia manera de funcionar. Lo que hay que saber es qué sesgos tenemos, conocerlos y cómo funcionan. Precisamente lo que trata de hacer ISO 9001 con la aplicación de este principio es evitar estos filtros y lo que hace es objetivarlos. Quiero también que os deis cuenta de que el principio liga esta objetivación con apoyar nuestra toma de decisiones también en la intuición y en la experiencia. Son complementarios, lo vamos a ver, y son dos tipos de conocimiento.
El hecho de evitar la parte subjetiva es evitar estos filtros, pero a la vez, fijaos, que apoya la toma de decisiones en la intuición y en la experiencia, que aunque también pueden estar sesgadas, es otro tipo de conocimiento y se puede de alguna manera objetivar, aunque esto que digo suene un poquito extraño. Bien, vamos a ver qué es un sesgo. Un sesgo se define por primera vez por Daniel Kahneman y Amos Tversky en el año 72. Ellos son dos psicólogos. Daniel Kahneman, además, es el primer psicólogo que obtiene el Premio Nobel de Economía y tiene un libro maravilloso y que es una biblia de conocimiento para quien esté interesado en conocer un poquito más el tema de los sesgos, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Ellos definen el sesgo cognitivo como una interpretación errónea sistemática que hacemos de la información disponible y normalmente añado inconsciente. Y esa interpretación que hacemos ejerce influencia en la forma en que estoy procesando el pensamiento, en la forma en que lo estoy valorando y en la forma en que tomo decisiones. Fijaos lo que nos ha pasado antes, dependiendo de si yo estoy viendo aquella grafía como un número y la veo como número dependiendo del contexto o como letra, interpreto de una manera y concluyo lo que viene a continuación. La manera de evitar estos sesgos, o por lo menos de hacerse consciente de ellos, es aplicar otros dos conceptos que vamos a ver, que nos vienen también del mundo de la psicología, que es el sentido de realidad y el principio de realidad. Vamos a ver cómo el propio proceso de toma de decisiones en ISO 9000 está ya planteado para evitar los sesgos más habituales. Os adelantaba ya antes que una de las maneras en la que, si no es sistematizado, por supuesto, la toma de decisiones y que cada uno de nosotros se lleva a su vida seguro, es que cuando nos planteamos un tema para tomar una decisión o una pregunta, de manera totalmente inconsciente, lo abordo con la información que ya cuento y con la información que de alguna manera sé que dispongo. Es raro que nos planteemos el para qué quiero tomar esa decisión y qué datos necesito para poder tomarla de manera objetiva. De manera inconsciente voy al dato que ya tengo o a los datos que ya tengo y a partir de ahí me planteo el problema. La primera parte que nos insta a hacer ISO 9000 es precisamente determinar qué información voy a necesitar. Aquí lo que hacemos es caer en el sesgo de disponibilidad. El sesgo de disponibilidad es dar más valor y credibilidad a la información inmediata que tengo disponible y a no buscar más. Y fijaos que de manera inconsciente lo hacemos en nuestra vida, en nuestro día a día y cuanto más en las organizaciones. Aplicamos también otro sesgo que es el análisis selectivo de información. Este sesgo lo que nos permite hacer es dirigir la atención en función de las expectativas que tenemos y desatender el resto de la información. Fijaos, esto que nos pasa de modo general y si no condiciono el proceso de ninguna manera, cuando vais por la calle caminando y estáis viendo coches, pues hay una variedad de colores. En principio, como digo, si no está condicionado aquello, pues bueno, hay la misma probabilidad de ver coches rojos, negros, verdes, en fin, todo el abanico de colores, bueno, salvo ciertos colores que obviamente van a ser, pues yo que sé, un rosa chillón, pues hay muy poquitos, eso ya lo sabemos. Pero bueno, a lo que voy. Imaginad que nos hagamos de comprar un coche y que el coche es rojo. Pues no vamos a hacer nada más que ver coches rojos a nuestro alrededor. O, por ejemplo, cuando, en mi caso, cuando me quedo embarazada, evidentemente el número de embarazos no aumenta porque yo me quede embarazada, pero no hago más que ver mujeres embarazadas. Esto se llama sesgo de análisis selectivo de información y nos ocurre también cuando tomamos decisiones. Con lo cual, esta toma de decisiones está afectada de muchos sesgos que de lo único que se trata es de tratar de evitarlos mediante la aplicación de una metodología. Vuelvo a esa declaración que os decía antes que íbamos a retomar, donde aquí ya filtramos el primer sesgo, ¿vale? Cuando yo me planteo para qué, ya lo que hago directamente es evitar ese sesgo de
tomar esa decisión o plantearme la forma de la decisión a partir del resultado, a partir del dato que tengo, no tanto del dato que necesitaría. Luego aquí ya tengo en esa declaración del principio la primera manera de evitar el sesgo. Fijaos que acudo aquí a Stephen Covey cuando nos dice que la manera en que vemos el problema es probablemente el problema. Este es uno de los mayores sesgos que tenemos tanto en nuestra vida de cada uno como en las organizaciones. Entonces, un tema muy importante o al que yo le doy mucha importancia en las organizaciones es la coherencia estratégica, que todo y también las decisiones estén alineadas dentro de esa misión o ese para qué que tenga la organización y lo apoye precisamente en esos valores que tiene la organización. ¿Vale? Bien, vamos a ver cómo poder obviar y cómo el sistema de gestión puede contribuir a ese evitar sesgos. Os hablaba antes de dos conceptos que nos traemos de la psicología, el sentido de realidad, que también se denomina prueba de realidad. He tomado la definición que hace Melanie Klein, una psicóloga, y define el sentido de realidad como la capacidad de experimentar la realidad psíquica como tal y diferenciarla de la realidad externa. Implica la experiencia simultánea y la correlación de los mundos interno y externo. Si esto me lo llevo a la organización, fijaos lo que significa. Significa que la organización es capaz de vivir la realidad que vive tal como es, no tal como se la construye, no en una burbuja. Significa que la organización es capaz de separar todo aquello que forma parte de su fantasía, si me permitís el término, en el mundo empresarial o de una ensoñación o de lo que quiere ser, de la realidad que es y de poder verificar su exactitud. Una organización que tiene sentido de realidad es una organización que tiene conciencia de todas aquellas cuestiones externas e internas que la condicionan y cómo son, de los riesgos que representan estas cuestiones y de las oportunidades. Es un liderazgo lúcido el que tiene, con sentido común, aunque a veces decimos que es el menos común de los sentidos, pues una organización con sentido de realidad es una organización con los pies en la tierra. Y una organización carente de sentido de realidad es una organización que vive prácticamente en una ficción. Y todos conocemos casos que seguramente, aunque no le hayamos sabido poner nombre, sí sabemos identificar si poseen o no ese sentido de realidad. ISO 9000, el propio sistema nos ofrece bastantes herramientas para asentarnos en ese sentido de realidad. Fijaos que tenemos toda la parte de análisis de contexto, donde analizamos a la organización, analizamos sus cuestiones externas e internas, hacemos DAFOS, hacemos análisis PESTEL, en fin, todo el epígrafe 4 está destinado a que la organización teste cuál es la realidad que vive. Luego es importante aplicar aquí o recabar de este epígrafe 4 todos los datos que necesitamos. El siguiente concepto que nos va a servir es el principio de realidad. El principio de realidad lo introduce Freud y lo antepone o lo confronta, perdón, al principio del placer. El principio del placer es el principio por el cual tendemos a satisfacer de manera inmediata nuestros deseos y nuestras necesidades. Y el de realidad lo que hace es satisfacer esas necesidades, pero con las condiciones que nos impone la realidad y la propia experiencia. Es un principio que apela a la experiencia, que es uno de los factores en los que se apoyaba la toma de decisiones, y al conocimiento, ¿vale? Entonces, aquí es donde valoramos esa relación causa-efecto y donde tengo en cuenta el medio en el que estoy trabajando para poder, y ahora ya sí, trabajar en la sostenibilidad de la organización, ¿vale? Ese beneficio inmediato que a veces pretendemos en las organizaciones no está sentado en el principio de la realidad, porque no tiene en cuenta el entorno que tengo, ni la propia sostenibilidad, ni la propia supervivencia de la empresa. Luego, acabo ya, antes de dar paso a Gilbert, el proceso de toma de decisiones en las organizaciones es un proceso que se basa en la percepción de una serie de datos, en la interpretación a través de las herramientas que tenemos, entre ellas Business Intelligence, y
en esos dos procesos, percepción e interpretación, debo aplicar sentido de realidad y principio de realidad para poder tomar decisiones eficaces basadas en esos datos y que puedan aproximarse lo máximo posible al resultado que esperamos. Con esta introducción, creo ya, Gilbert, que te doy paso y ya nos enseñas cómo poder hacer esa interpretación de la manera más objetiva posible en nuestro proceso.